El Departamento de Educación Religiosa del Ministerio de Educación Pública los saluda y les presenta un mensaje en torno a la celebración de los 80 años del restablecimiento de nuestra asignatura en el sistema educativo costarricense. Bienvenidos nuevamente al Congreso de Educación Religiosa. Iniciamos con el tercer bloque. Ahora contaremos con la participación del cuarteto de saxofones y percusión Saxerí, quienes nos deleitarán con la obra musical Alotico, del cantautor Freddy Calvo Chávez, y arreglos e instrumentación de Saxerí. Soy meseta y soy bajura, soy del indio la bravura. Tengo en mi sangre colores de aguacero y de café. Las carretas de los trillos, los terneros, los yigüiros de esta tierra que es bendita me vieron a mí nacer. Soy maíz y soy volcán, soy el vuelo del tucán. Tengo olor a caña dulce y sabor a buen tamal. Las arenas de las playas, tortugas y guacamayas son también fieles testigos de mi manera de ser. Y es que soy el hombre tico, soy calipso y soy tambito, y mi orgullo y mi destino lo heredé del campesino. Y es que soy de Costa Rica, hermosa tierra bendita, el más dulce paraíso que te abriga lo tico. Soy marimba enmascarada, soy coyol, sol y cuajada. Llevo a la guaria morada en mi alegre corazón. En los pueblos y regiones soy quien mueve tradiciones. Soy el gallo y soy el yugo de los bueyes al arar. Soy el trompo y soy rayuela, soy el niño de la escuela. Me gusta la cimarrona y la tortilla en el comal. Soy refrán y retajila, soy jocotes en la pila. Y cuando escucho una tonada yo me pongo a zapatear. Y es que soy el hombre tico, soy calipso y soy tambito, y mi orgullo y mi destino lo heredé del campesino. Y es que soy de Costa Rica, hermosa tierra bendita, el más dulce paraíso que te abriga lo tico. En Cartago y Alajuela soy receta de la abuela. En Heredia y San José soy aroma de café. En Limón y Punta Arenas soy manglarola y arena. Y yo soy en Guanacaste sabanero y peleador. Porque soy el hombre tico, soy calipso y soy tambito, y mi orgullo y mi destino lo heredé del campesino. Y es que soy de Costa Rica, hermosa tierra bendita, el más dulce paraíso que te abriga a lo tico.
recibe a lo tico, te recibe a lo tico. Un agradecimiento a los integrantes de SACSERI. Excelente presentación, donde demuestran el talento que existe entre la juventud costarricense. De verdad, muchísimas gracias. El ordenamiento jurídico del Estado costarricense, con sus disposiciones legales sobre educación estatal, sustentan la razón jurídica de la presencia y del quehacer de la educación religiosa y orientan su naturaleza y propósitos. A continuación, tendremos a don Marvin Salazar Porras, quien nos dirigirá su ponencia titulada En el marco jurídico de la educación religiosa, encontramos un pasado que escribe el hoy y proyecta el futuro. Bienvenido nuevamente, don Marvin. Buenos días, un gusto saludarlos y saludarlas a todos y a todas. De verdad muy contento por la invitación que me han hecho participar en este segundo Congreso de la Educación Religiosa en el marco de los 80 años. Un saludo fraterno a todo el personal docente y administrativo de la educación religiosa y a todos los que hoy nos acompañan en este Congreso. Es un enorme placer compartir con ustedes algunas ideas en torno al marco jurídico de la educación religiosa. Hoy trataremos, como se me ha pedido, un acercamiento desde la educación religiosa y el sustento jurídico de la misma asignatura en una mirada hacia el pasado y para avanzar seguros hacia el futuro. De verdad que espero que podamos disfrutar este ratito y compartir la experiencia de este recorrido rápido de la historia jurídica del fundamento para aterrizar en los últimos elementos que hay dentro del sustento jurídico de la educación religiosa. En primer lugar, tendríamos que decir que, como diría Heráclito de Éfeso, todo fluye, todo cambia y nada permanece. La historia de la humanidad, sus formas de relacionarse son prueba fehaciente de que vivimos sometidos a una inevitable condición de cambio. Todo se muda y, por supuesto, pareciera que aquello que pierde la capacidad de movimiento, de cambio, de transformación, termina por extinguirse. La educación religiosa, en la última etapa de su desarrollo, ha cumplido ya 80 años, motivo que hoy nos congrega en este segundo congreso para compartir, para aprender, para seguir creciendo, para reafirmar lo que hemos venido haciendo, modificar y proyectarnos hacia el futuro. Estos 80 años en el sistema educativo costarricense dicen mucho de lo que se ha hecho en la historia de la educación costarricense. Durante todo este tiempo ha generado cambios importantes frente a la necesidad de responder a los propios cambios de la cultura costarricense y a la apremiante necesidad de fortalecer la educación religiosa. No como una educación en la fe, sino como una educación desde la fe. Esta sutil diferencia es trascendental para entender por qué, porque en el proceso de cambio, la educación religiosa se ha distanciado de la catequesis, cobrando su propia identidad. Por eso es que hemos dicho que este
sutil cambio, esta sutil percepción no es pequeña, sino que es inmensa. Ya abordaremos un poco más este paso de la educación en la fe a una educación desde la fe. En la década de los 80, los responsables de la asignatura en el Ministerio de Educación Pública generaron un giro en el enfoque de esta asignatura, entendiendo que no se trataba de educación en la fe, sino de una educación desde la fe, que pudiera promover fundamentalmente el diálogo de esa fe con la cultura, enriqueciéndose e iluminándose mutuamente, para establecer sin miedo el diálogo fe-razón, un diálogo que hoy cobra una importancia sin precedentes frente a los cambios políticos, a los cambios sociales que se están dando en nuestra realidad. Este es el espíritu que origina la ley número 21 del 10 de noviembre de 1940, porque a pesar de las buenas relaciones en la década de los 40 entre la Iglesia y el Estado, lo cierto es que no se evidencia en la norma indicada un acento católico o la búsqueda de la Iglesia de aprovecharse de la coyuntura que vivía. En el artículo primero de la citada norma se constata lo expresado. Comillas de ese artículo primero. Establécese en las escuelas primarias del Estado la enseñanza de la religión, que se dará a los niños cuyos padres, tutores o encargados no manifiesten por escrito su voluntad de que se les exima de recibirla. Cierro comillas. Es entendible que hace 80 años se hablara de enseñanza de la religión, concepto que hoy se tiene ampliamente superado desde los avances de las ciencias de la educación y, claro está, de las iniciativas del Departamento de Educación Religiosa del Ministerio de Educación Pública por una serie exhaustiva y reflexión para posicionar la asignatura con el espíritu con la que se impulsó en la década de los años 40. Desde la citada ley, no hay una indicación expresa para que se entendiera que los que podían presentar por escrito su voluntad de que se les eximiera de recibir la asignatura fueran los estudiantes no católicos. La norma es sumamente amplia y respetuosa. Tales facultades legales no discriminan a ningún tipo de confesionalidad religiosa. La posibilidad de presentar la solicitud, para ser eximidos de recibir la asignatura. La puede hacer cualquier persona estudiante sin importar la fe que profesa. Desde hace 80 años, esta normativa estableció esta posibilidad para todos sin distingo alguno de la denominación religiosa a la que pertenece. Por eso es que hablamos de que la amplitud de esta norma nos cobija a todos y no es selectiva para una denominación religiosa en particular. Con claridad se puede apreciar cómo hay una intención en el legislador de potenciar la educación religiosa en el sistema educativo como un derecho humano. Pese a que en esta época la cuestión de los derechos humanos, es decir, hace 80 años, empezaba apenas a dar los primeros pasos y la normativa internacional aún no existía como la conocemos hoy. Sobre esto vamos a volver un momento después. Es importante aclarar que la educación religiosa no se configura en el sistema educativo costarricense como un privilegio para alguna denominación religiosa en particular. Esta aclaración hay que hacerla porque no pocas veces se ha escuchado el comentario provocador de que la educación religiosa
en el sistema educativo costarricense es un privilegio que se le concedió a la Iglesia Católica. Sin embargo, de entrada, lo que hay que decir es que la educación religiosa no puede ser entendida como un privilegio, oportunismo o capricho de las denominaciones religiosas. Pese a que en la década de los años 40, como ya se ha señalado, la Iglesia y el Estado tenían una buena relación, la que se consolidó después de la ruptura provocada por los liberales y la implementación de las llamadas leyes liberales a finales del siglo XIX, lo cierto es que esta no es la razón para que la educación religiosa se consolidara en el sistema educativo a través de una ley. Se trató de una necesidad sentida del entonces presidente don Rafael Ángel Calderón Guardia, debido a la sensibilidad que había adquirido en su proceso de formación en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y en la Universidad Libre de Bruselas, tiempo en el que fue gratamente impactado e influenciado por el pensamiento del cardenal Mercier. Dado este proceso de sensibilización de don Rafael Ángel Calderón Guardia y la coyuntura particular de la década de los 40, se favoreció el establecimiento de la educación religiosa de forma oficial en las escuelas de este país, con lo que se buscaba una atención que no daba el sistema educativo a la interioridad de la persona, lo que hoy entendemos con total claridad como la dimensión religiosa, espiritual y trascendente de la persona. Además, la sensibilidad social y religiosa del entonces presidente le llevó a proponer una educación verdaderamente integral que tomara en cuenta en la formación de las nuevas generaciones los valores del cristianismo que habían estado a la base de la propia formación de la identidad de todos los costarricenses. En esta tarea, su gran aliado, como ya se sabe, fue el arzobispo Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez. Es importante señalar un detalle dentro de este proceso histórico de fundamentación jurídica de la educación religiosa, y es que en las actas de la discusión de la citada ley, el ministro de Educación de aquel momento, don Luis Demetrio Tinoco, manifestaba que el restablecimiento de la enseñanza de la religión en el sistema educativo público obedecía a una necesidad y exigencia sentida de los padres de familia y consecuente con la labor propia de la educación, se debía respetar este derecho que tenían los padres de familia sobre la educación de los menores. La evolución y los cambios que se fueron dando en la educación religiosa fueron lentos y de la mano de la Iglesia Católica, precisamente por la coyuntura de la época y no por privilegios como algunos maliciosamente lo han insinuado y otros abiertamente lo han afirmado. Pero este es un tema para otro momento, sin lugar a duda. Por ahora, nos interesa muchísimo a todos nosotros precisar la educación religiosa como ese derecho humano para poder entender con mayor claridad por qué es una asignatura básica del sistema educativo y por qué se ha fortalecido jurídicamente en las décadas más recientes. Para entender la educación religiosa como un derecho humano, lo primero que hay que establecer es el marco orientador de los derechos humanos. Y este se constituye con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un documento, como su nombre lo dice, de carácter declarativo que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio de la Resolución 217A el 10 de diciembre de 1948 en París. Son 30 artículos que recogen los derechos humanos que se consideran básicos, los que se asumen de la Carta de San Francisco del 26 de junio de 1945, carta
que pretendía poner fin al flagelo de la guerra, apenas un mes atrás había terminado la Segunda Guerra Mundial. Un importante detalle es que la ley número 21, que es la ley de la educación religiosa en Costa Rica, se da 8 años antes de esta declaración. En ella, el espíritu es el respeto a la propia fe y a una educación que no conculque ese derecho humano. Esta ley se adelanta en 8 años a la Declaración Universal de los Derechos Humanos para proteger en Costa Rica el derecho humano a la libertad religiosa y a la posibilidad de expresar abiertamente cada quien la confesionalidad que profesa. En este orden de ideas, también es importante tener presente que la propia Constitución de Costa Rica, que tutela el principio de libertad religiosa en su artículo 75, es de 1949 y que para 1940 la Constitución vigente no era esta, la del 49, era la de 1871 y que en su artículo 51 establecía, comillas, la religión católica, apostólica y romana es la de la República. El gobierno la protege y contribuye con sus rentas a los gastos, y no contribuye con sus rentas a los gastos de otros cultos, cuyo ejercicio, sin embargo, se tolera. Nótese que esta incipiente protección a la libertad religiosa se plasma en la ley número 21 en su capítulo primero, al que ya se ha hecho referencia. Entonces, previo a todo el marco jurídico internacional de protección a los derechos humanos, ya en Costa Rica, en materia de educación y en especial desde el derecho a expresar su fe, ya se protegían estos derechos mediante la ley que acabamos de citar. Pero como el tiempo no nos perdona y avanzamos rápidamente, es importante hacer referencia a algunos de los tratados que se originan en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que sustentan como derecho humano a la misma educación religiosa en el sistema educativo costarricense desde la propia confesionalidad de cada uno de los educandos. Ese es el espíritu de la ley de la educación religiosa, es decir, la ley número 21 que hemos estado citando, desde su promulgación en 1940 hasta el día de hoy, 80 años después. Tenemos mayor claridad sobre esto y las acciones que se realizan en el fortalecimiento de esta asignatura para la vivencia de una educación verdaderamente integral que abarque todas las dimensiones de la persona, como ya lo hemos señalado. Así, las cosas, tenemos que el artículo 26, inciso 3 de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, comillas, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, cierro comillas. Con esta declaración propia del derecho internacional referente a los derechos humanos, se pone de manifiesto que el primer responsable de la formación y educación de los menores son los padres de familia, pero que el Estado actúa como coadyuvante en este proceso y para tales fines establece las orientaciones en materia educativa. No obstante, son los padres de familia los que escogen la educación que habrá de dársele a sus hijos. Este inciso tercero es el marco más general de protección de los derechos de los padres para con sus hijos en materia de educación. Es claro que en materia de educación en Costa Rica hay un ente con rango constitucional que es el rector del sistema educativo y que todos conocemos, que es el Consejo Superior de Educación.
En este sentido, el Poder Ejecutivo es quien delega en el Ministerio de Educación la responsabilidad de operacionalizar e impulsar todos los acuerdos que el Consejo Superior de Educación establezca. Sin embargo, al amparo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni el Consejo Superior de Educación ni el Ministerio de Educación Pública pueden ignorar la voluntad de los padres de familia en materia educativa para sus hijos. Esto, por supuesto, en la correcta interpretación del derecho internacional en materia de derechos humanos. Es a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como documento orientador que se desarrollan los tratados internacionales en esta materia y en los cuales se obligan al cumplimiento los estados firmantes de los mismos. En esta línea de pensamiento es necesario hacer referencia a los distintos instrumentos jurídicos que dan consistencia a la educación religiosa como un derecho humano y no como un capricho o una ocurrencia de los cientos de miles de hombres y mujeres de este país que tenemos fe. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200A del 16 de diciembre de 1966 y que entró en vigor el 3 de enero de 1976, de conformidad con su artículo 27 y aprobado por Costa Rica mediante la ley 4229 del 11 de diciembre de 1968, en su artículo 13, en los incisos 1 y 3 establece, comillas, inciso 1, los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. Cierro comillas. Inciso 3, abro comillas. Los estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Cierro comillas. Este postulado jurídico es fácil de entender y quiere decir que respecto a esta tutela del derecho internacional sobre este derecho particular de los padres de familia, el Estado costarricense no puede evadir esta obligación. Costa Rica lo ha firmado y lo ha validado en el territorio nacional a través de una ley de la República. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200A del 16 de diciembre de 1966 y que entró en vigor el 23 de marzo de 1976, fue aprobado por Costa Rica mediante la ley 4229 del 11 de diciembre de 1968 en su artículo
4 señala lo siguiente, comillas, los estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Cierro comillas. La claridad de la normativa internacional no permite objeciones, sino que ratifica lo que ha venido haciendo Costa Rica en esta materia desde 1940. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José, que se realizó del 7 al 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica, establecida como ley número 4534 del 23 de febrero de 1970 en Costa Rica, señala en su artículo 12, titulado Libertad de conciencia y de religión, lo siguiente. Inciso primero, abro comillas. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Inciso 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. Inciso 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. Inciso 4. Los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Las anteriores citas de la normativa internacional referente a los derechos humanos ratificados en Costa Rica mediante leyes de la República, como he indicado, amparan claramente el derecho que los padres de familia tienen para que sus hijos reciban la educación religiosa y que se respete la identidad religiosa que cada uno profesa. Además está decir, situación esta que se ha respetado desde siempre y que hoy por hoy, sin lugar a duda, el Departamento de Educación Religiosa del Ministerio de Educación Pública viene haciendo efectiva en todos los centros educativos donde se imparte educación religiosa y por supuesto en cada recinto, en cada aula, con los muchachos y muchachas, los niños y niñas de primaria y de secundaria. Es importante también referirse o hacer referencia como otra fuente jurídica de la educación religiosa en el sistema educativo costarricense, lo que ha establecido la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Esta jurisprudencia de la Sala Constitucional se ha manifestado a través de una extensa lista de resoluciones, pero sin lugar a duda, la más importante de estas resoluciones es la resolución 2023-2010, que se refiere a una acción de inconstitucionalidad planteada en el año 2008 en contra del párrafo segundo del artículo 34 del reglamento a la ley de carrera docente. La acción de inconstitucionalidad planteada resultó positiva y se declaró inconstitucional el párrafo segundo del indicado artículo. Sin embargo, esto no es lo más relevante de dicha resolución. Lo verdaderamente significativo para la educación religiosa en el sistema educativo costarricense se estipuló en el considerando 9
y 10 de dicha resolución. Lo establecido en el considerando 10 como consecuencias jurídicas de la sentencia estimatoria para el Ministerio de Educación Pública resolvió la acción planteada, dándole un renovado respaldo a la asignatura en el sistema educativo costarricense. Estas consecuencias jurídicas no son de una fácil ejecución. Como se pensó, en principio, dichas consecuencias requerían un gran esfuerzo para encontrar los consensos necesarios en las estructuras del Ministerio de Educación Pública para poder ser implementadas, lo que imponía que se debía ir despacio y por partes en la consolidación de lo establecido en el voto citado. Pero claro, esta operacionalización que se ha venido dando desde el 2010 en esta marcha, el Ministerio de Educación Pública y en el Departamento de Educación Religiosa asume el respeto de los derechos fundamentales amparados en la normativa vigente y sobre esto no ha habido queja en este proceso. De esta resolución se destacan algunos aspectos que es importante enunciar seguidamente para una mejor comprensión del fortalecimiento jurídico desde esta jurisprudencia. Lo primero que se planteó en el considerando 9 fue, comillas, rediseñar los contenidos curriculares de la enseñanza religiosa en escuelas y colegios del sistema público, cierro comillas. Sobre este particular, es importante decir que para la fecha en que salió la resolución 2023, es decir, en el año 2010, ya el Departamento de Educación Religiosa del Ministerio de Educación Pública había iniciado la revisión de los programas vigentes y las consultas a nivel nacional para el respectivo cambio de los programas. Proceso que está por finalizar, ajustando los nuevos programas a la transformación curricular que ha impulsado el Viceministerio Académico a través de la Dirección de Desarrollo Curricular, apegados a la nueva política educativa y política curricular que en años recientes han entrado en vigencia. La segunda consecuencia jurídica que impuso la Sala Constitucional fue, comillas, efectuar los estudios técnicos pertinentes para que a los educandos se les ofrezca la educación religiosa en 2 etapas, cierro comillas. Sobre esto se realizaron los estudios pertinentes y se emitieron los criterios técnicos de modo que el Consejo Superior de Educación pudiera establecer ambas etapas. La primera, denominada confesional, y la segunda, ecuménica o ecléctica, lo cual se ha realizado mediante el Acuerdo 02-24-2017 del Consejo Superior de Educación. La tercera consecuencia jurídica fue, comillas, tomar las medidas pertinentes para que al momento de seleccionar al personal dedicado a la educación religiosa, se pondere su formación en la enseñanza de la religión en general, sin que se le otorgue una ventaja indebida a quienes profesan la fe católica, apostólica y romana. Cierro comillas, es decir, abro nuevamente comillas para continuar con esta tercera consecuencia, comillas, seleccionar a los docentes más idóneos para impartir enseñanza religiosa enfocada en un credo determinado o específico, según la demanda del estudiantado en el sistema público, cierra comillas. Sobre este particular, es importante aclarar que el Ministerio de Educación Pública ha creado una comisión multidisciplinaria para la implementación de las acciones consecuentes con lo dispuesto acerca del nombramiento del personal docente de la asignatura de educación religiosa. Sin embargo, hay que señalar que este es uno de los aspectos más sensibles sobre el que se ha discutido
y se sigue trabajando para hacer una propuesta que satisfaga los requerimientos de la resolución citada, dado que para tales nombramientos se puede tomar en consideración la opinión de las diferentes confesiones religiosas según la demanda del estudiantado de cada una de ellas. Esto específicamente para la primera etapa, lo que responde a lo establecido en el considerando 10 de la resolución 2023-2010. En el caso de la segunda etapa, se establece en el considerando 9 que se deben de tomar en cuenta los atestados de la formación académica en el campo específico de la asignatura. También en ambas etapas, el personal podrá acreditarse mediante eventuales oposiciones, es decir, exámenes para la aprobación de los candidatos al puesto en la asignatura. Como ven, este es un tema muy sensible, de una amplia dificultad para el abordaje y para el trabajo, y por eso esta comisión multidisciplinaria en la que intervienen, por supuesto, Servicio Civil y todo el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, conjuntamente con el Departamento de Educación Religiosa, no es fácil ajustar esta imposición de la Sala Constitucional, pero sobre esto se está trabajando y ya se ha avanzado muchísimo. Importante señalar lo que en este sentido de lo que estoy diciendo, lo que indica el mismo voto en este considerando 9. Abro comillas. Tratándose del personal docente de la primera fase, se podrá tomar en consideración sin que se configure como un criterio absoluto y determinante la habilitación o autorización concedida por la respectiva congregación o confesión religiosa. Para la segunda etapa, se deberá adoptar como parámetro fundamental de selección la idoneidad comprobada que se acredite a través de antecedentes, es decir, formación universitaria y experiencia, y eventuales oposiciones, exámenes, sin ser necesario que cuenten en esta segunda etapa con la habilitación o autorización de una orden religiosa determinada. Sobre este particular de lo indicado, acerca de los nombramientos del personal en educación religiosa, sobre esto el Ministerio de Educación Pública sigue realizando los estudios pertinentes, como he señalado, y una vez aprobado los programas de la asignatura, se seguirá con el análisis respectivo para la propuesta que operacionalice el nombramiento de docentes tal cual lo plantea la Sala Constitucional. Así, de las ideas expuestas, se puede concluir que la educación religiosa en el sistema educativo costarricense es un derecho humano ampliamente sustentado en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Además, la jurisprudencia constitucional ha blindado este derecho en Costa Rica, brindando las orientaciones necesarias para que el Ministerio de Educación Pública las ejecute tal como se ha venido realizando en respeto a la identidad religiosa de las personas estudiantes que participan en el sistema educativo costarricense. Espero que estas breves reflexiones nos ayuden a comprender más, de verdad, como lo he señalado, el blindaje que brinda la normativa nacional e internacional, así como la jurisprudencia constitucional en nuestro país sobre la educación religiosa en el sistema educativo costarricense. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Marvin, por su disertación, que ubica jurídicamente nuestra asignatura y es de suma importancia que todos los docentes la tengan presente en su labor profesional. En este momento vamos a tener un espacio para consultas. Le solicitamos redireccionarse a la plataforma Teams en el enlace correspondiente. Terminamos entonces este tercer bloque.
Les informamos que el enlace para el registro de asistencia estará disponible en la página web del Congreso y en cada uno de los bloques de las actividades diarias. Al registrar su asistencia, quedará participando en la rifa de premios y sorpresas. El Departamento de Educación Religiosa del Ministerio de Educación Pública les da las gracias por su participación.